Bienvenidos a otra clase flipada de biología. Hoy vamos a intentar terminar este tema de sistemática de clasificación de los seres vivos viendo la clasificación del reino plantas. Es bastante más breve que la de los animales, así que espero que nos entre en este vídeo. Y como siempre espero que os guste. Por cierto, la música que estáis oyendo de fondo es una banda sonora de una serie fantástica la banda sonora, que se titula La aventura de las plantas, de Joel Fackerman. Os la recomiendo, si la podéis encontrar, escuchadla porque es una música instrumental muy bonita. Este árbol filogenético ilustra cómo se produjo, o cómo se piensa que se produjo, la evolución de las plantas. En realidad habría que incluir, según las visiones más modernas, algunos grupos de algas, ya lo vimos en su momento, pero vamos a simplificarlo y vamos a quedarnos con la visión tradicional de las plantas. Bueno, como veis, eh, a partir de un antepasado común se forman dos grandes grupos. El clado, el grupo que queda por arriba, digamos que corresponde a lo que llamamos vulgarmente musgos. Lo que pasa es que incluye también otros tipos de plantas parecidas a los musgos y que forman divisiones diferentes. Los musgos propiamente dichos corresponden a esta división, la división briófitas, que está estrechamente emparentada con otra división, las marcantiofitas, que vulgarmente se llaman hepáticas. Y finalmente las antocerofitas, que son los antocerotas. Tanto las hepáticas como los antocerotas, pues es muy posible que no los hayáis distinguido jamás. Los antocerotas porque son muy difíciles de ver, son muy escasos en nuestro país. Y las hepáticas porque si las habéis visto es muy fácil que las hayáis confundido con musgos. En cualquier caso, todo este grupo se caracteriza por haberse adaptado ya a vivir en el medio terrestre. Recordad que hasta entonces, o hasta este grupo, todos los seres autótrofos pluricelulares eran acuáticos y estos ya son capaces de vivir fuera. Sin embargo, no se han adaptado plenamente y todavía tienen una dependencia muy fuerte respecto al agua. Tienen una dependencia muy fuerte porque no saben transportar bien el agua. Por eso los musgos, los briófitos, son plantas, todas ellas de pequeño tamaño, porque tienen que transportar el agua célula a célula y la absorben a través de toda su superficie, no por las raíces, no tienen raíces verdaderas. Además, para la reproducción también dependen del agua. Si no están recubiertas por una fina película de agua, sus células reproductoras, sus gametos, no pueden desplazarse, concretamente los gametos masculinos, los espermatozoides, no pueden desplazarse hasta la célula femenina. De modo que tienen una adaptación al medio terrestre, pero bastante incompleta. Sin embargo, en el segundo clado, en el clado inferior, ya encontramos plantas que se adaptan perfectamente al medio terrestre. Y fijaos, la marca que indica vasos conductores quiere decir que a partir de esa rama hacia el resto de las ramas, todos los seres que contiene el árbol tienen vasos conductores. Es decir, ya tienen células especializadas en el transporte de savia elaborada y bruta, tanto por todo el organismo vegetal, ¿no? Sin embargo, veis que hay una bifurcación. La de arriba lleva a dos divisiones, las licopodiofitas y las pteridofitas, que las podríamos agrupar como helechos, es el nombre popular, digamos, que recibirían. Estas plantas todavía tienen una dependencia respecto al agua a la hora de reproducirse, porque no tienen flores. Entonces, aunque han conseguido una primera adquisición,
que son los vasos conductores, no han conseguido la segunda, que son las flores. Las plantas que no tienen vasos conductores, es decir, las del clado superior, reciben el nombre de talofitas porque no tienen raíz, tallo y hojas propiamente dichas. Sin embargo, las del clado inferior reciben el nombre de cormofitas porque tienen raíz, tallo y hojas verdaderos, porque tienen vasos conductores y pueden transportar líquidos por su interior. La segunda adquisición importante fue la flor, que la presenta solo esta división, las espermatofitas. La flor ya supone la independencia total respecto al agua a la hora de reproducirse. Y las plantas que tienen flores pertenecen a otro grupo llamado fanerógamas. Voy a recapitular porque quiero que estos términos queden claros. Son los términos que se han utilizado tradicionalmente y que tenéis que saber asociar a la clasificación moderna. Las plantas, dependiendo de si tienen haces vasculares o no, tejidos vasculares o no, se clasifican en dos grupos, los talofitos y los cormofitos. Los talofitos no tienen vasos conductores y los cormofitos sí. Y entonces estos últimos tienen raíz, tallo y hojas verdaderos. Respecto a la presencia de flores, hay plantas que no tienen flores. No he dicho el nombre, pero se llaman criptógamas. Cripto significa oculto y gamos, fecundación, reproducción. Es decir, con reproducción oculta, porque no tienen órganos sexuales llamativos. Y corresponden a todas las talofitas y además, dentro de las cormofitas, solo a estas que hemos llamado helechos y licopodios. Vale. Y finalmente, el segundo grupo son las que sí tienen flores, que entonces se llaman fanerógamas. Tanto de los tejidos conductores como de la forma de reproducción hablaremos en el tema que vamos a dedicar a las funciones de las plantas, pero hoy sí que os quería hacer un avance de cómo se reproducen los seres vivos que se incluyen en este reino, en el reino plantas, porque tienen un sistema bastante distinto al de los animales, que es con el que estamos más familiarizados. Se trata de un tipo de ciclo vital que se conoce como alternancia de generaciones. Y vais a entender ahora por qué se llama así. Vamos a comenzar el ciclo por este tipo de plantas que se llaman gametofitos y que, como veis, son haploides, es decir, tienen N cromosomas. Estas plantas se llaman gametofitos porque producen gametos, pero estos gametos los producen por mitosis. Nosotros estamos acostumbrados a que los animales producen los gametos por meiosis, pero resulta que las plantas producen los gametos por mitosis. De modo que los dos gametos, que se llaman ovocélula y espermatozoide, son haploides, claro. Vale, aquí se produce la fecundación y, como siempre, se origina una célula nueva que recibe el nombre de cigoto y que es diploide. Vale. El cigoto diploide comienza a desarrollarse y produce un embrión. El embrión, a medida que va creciendo, desarrolla una planta adulta diploide, es decir, no es como la del principio. Esta planta adulta diploide recibe el nombre de esporofito. El esporofito también se va a reproducir, pero no se va a reproducir sexualmente, no se va a reproducir intercambiando material genético, sino que produce unos órganos especiales, son órganos de reproducción, pero son órganos de reproducción asexual, que se llaman esporangios. Los esporangios son diploides, pero sufren la meiosis. Sufren la meiosis y producen células haploides que reciben el nombre de esporas. Y se llaman esporas porque estas células haploides no se van a fusionar como estamos acostumbrados, sino que las esporas haploides, al caer al medio, regeneran una planta adulta que tiene que ser haploide, es decir, el gametofito. Entonces, justamente ahí
está el motivo de que este ciclo se llame de alternancia de generaciones, porque en la vida de la planta van alternando dos generaciones, una haploide llamada gametofito y otra diploide llamada esporofito. Desde las plantas más simples hasta las fanerógamas más evolucionadas, el ciclo es este, pero con ligeras modificaciones que han ido apareciendo a lo largo de la evolución. En los grupos menos evolucionados, en los musgos, la generación que corresponde al gametofito está más desarrollada que la generación que corresponde al esporofito. Proporcionalmente abulta, digamos, más. Entonces, fijaos, estas dos plantitas que veis aquí, que son las que forman las masas verdes que nosotros solemos observar de musgos, son los gametofitos. Una tiene en el extremo los órganos sexuales masculinos, que se llaman anteridios, y otra en el extremo también tiene los órganos sexuales femeninos, que se llaman arquegonios. En los anteridios se forman los anterozoides, que son los gametos masculinos, recordad, por mitosis. Y cuando hay una película de agua recubriendo el musgo, los anterozoides van nadando hasta alcanzar los arquegonios y fecundan la ovocélula. Una vez que se produce la fecundación, el cigoto se forma dentro del arquegonio y empieza a crecer dentro del arquegonio. Entonces fijaos que el esporofito que va a crecer sobre el gametofito. A nosotros nos va a parecer que es todo ello una única planta, pero realmente son dos plantas. Una planta haploide, el esporofito, perdón, una planta diploide, el esporofito, creciendo encima de otra planta haploide, que es el gametofito. Bien, la cuestión es que el esporofito desarrollará el órgano de reproducción asexual, que son los esporangios. En los esporangios se produce la meiosis, se liberan las esporas y cada una de estas esporas, cuando germine, dará lugar a nuevos gametofitos. Todo este ciclo lo podéis ver en un vídeo complementario que se ha añadido también al aula virtual, eh, porque pesa demasiado y si no, no puedo subir este vídeo. Pero vamos, es un vídeo muy cortito, de poco más de un minuto. ¿Vale? Entonces, miradlo y ahí con unas animaciones podéis ver el proceso completo. En los pteridofitos, en los helechos, el ciclo transcurre de una forma parecida, pero en este caso el gametofito se reduce bastante en relación al esporofito, es bastante más pequeño. Eh, el ciclo comienza precisamente con el gametofito, ¿no? Que es como lo estamos viendo siempre. El gametofito de los helechos se llama protalo y apenas mide unos milímetros, mide un par de milímetros, es decir, casi no es visible a simple vista. En el gametofito, en el protalo, se producen los anteridios y arquegonios, ocurrirá la fecundación y entonces encima del protalo, ¿no?, que es donde se produce la fecundación, comenzará a crecer el embrión que veis aquí. Y ese embrión es el que va a regenerar un esporofito diploide, que es el helecho que nosotros vemos. O sea, cuando nosotros pensamos en un helecho, nosotros lo que nos imaginamos es concretamente el esporofito. Entonces, fijaos que el esporofito va a medir bastantes centímetros, incluso puede medir metros. Sin embargo, el gametofito se ha reducido mucho a milímetros. En el esporofito se producen esporangios, igual que en el caso anterior. Lo que pasa que, bueno, los esporangios de los helechos están en el envés de las hojas. Y esos esporangios sufrirán la meiosis, producen las esporas que cierran el ciclo. ¿Vale? O sea que de los musgos a los helechos lo que ocurre es una reducción del gametofito. Y en las plantas fanerógamas, en las plantas con flor, la reducción es mucho mayor, porque
el gametofito ni siquiera va a medir unos milímetros, es que va a quedar reducido a unas células. Es decir, va a ser un gametofito microscópico, que va dentro del grano de polen y dentro del óvulo. Entonces, como esto es más complicado, lo vamos a dejar aquí aplazado hasta que estudiemos la reproducción de las plantas. Lo único que necesito ahora que sepáis es lo que os acabo de contar, que se va produciendo una reducción del tamaño del gametofito a lo largo de la evolución en el reino de plantas. Os he dejado también un vídeo de el ciclo reproductor de los helechos para que lo podáis ver. Entre los vídeos complementarios es también un ciclo cortito, un vídeo cortito. Lo que ahora nos queda es conocer los principales grupos, las divisiones que os he esbozado al principio del vídeo, con algunos ejemplos. Y vamos a comenzar por las plantas talofitas, es decir, las que no tienen vasos conductores, y criptógamas, es decir, que tampoco tienen flor. Bueno, mirad, primero de todo, si nosotros nos queremos referir al organismo de un animal, pues solemos utilizar la palabra cuerpo y lo entendemos todos fenomenalmente. Pero ¿cómo llamamos a las estructuras de una planta? A que no se os ocurre ninguna palabra. Bueno, pues hay dos. Hay dos que son talo y cormo. O sea, talo y cormo, digamos que es el equivalente al cuerpo en las plantas. Bueno, pues el talo lo tienen solo las talofitas y el cormo las cormofitas. El talo es un organismo que no tiene tejidos conductores. ¿Vale? Bueno, pues entre las talofitas criptógamas, claro, al no tener vasos conductores, pues los talos son de pocos centímetros, son pequeñitos. Y sí, tienen unas estructuras que pueden recordar a las raíces, a los tallos y a las hojas, pero que no son propiamente eso. Y entonces se llaman rizoides, caulidios y filidios. Digamos que esto es lo que forma parte del gametofito, porque además de ello pueden presentar los órganos sexuales, perdón, los órganos de reproducción asexual, que son los esporangios, que son muy visibles porque suelen tener otro color y sobresalen por encima del gametofito. Bueno, a este grupo de plantas pertenecen, como ya sabéis, tres divisiones. La división antocerofita, se les llama vulgarmente, digamos, antoceros, que tienen así forma de cuernecillo. Hay muy pocas especies en todo el mundo. En España me parece que hay solo 3 o 4 y son muy difíciles de ver. Crecen sobre todo en la zona norte de España. Entre la siguiente división, la división marcantiofita, es lo que se llaman popularmente hepáticas. Y las hay de dos tipos. Algunas se llaman hepáticas talosas porque el cuerpo recuerda, el talo recuerda al de un alga, es una lámina que queda aplicada sobre el suelo y de la que salen hacia arriba los esporangios, como podéis ver aquí. El otro tipo son las hepáticas foliosas, pertenecen a la misma división, marcanteofita. Y estas se confunden muy fácilmente con los musgos porque sí que tienen filidios bien desarrollados, pero que están dispuestos solo en 2 filas, en lugar de hacerlo en todo el contorno. Y finalmente está la división briófita, en la que se incluyen los musgos propiamente dichos, que son los que mejor conocéis, y que tienen hojitas muy reducidas, se llaman filidios, que están dispuestas en varios planos, a diferencia de las hepáticas foliosas, que los tienen habitualmente en 2.
Entre las plantas cormofitas, pero criptógamas, es decir, ya con tejidos vasculares, pero sin flores todavía, se incluyen dos divisiones que digamos que vulgarmente lo llamaríamos a todo helechos. Bueno, una de estas divisiones es la división licopodiofita. Es una división que cuenta con no muchas especies. Desde luego en la península ibérica os voy a citar tres géneros, pero no son muy comunes. Por ejemplo, el género Lycopodium es una especie que suele crecer en los matorrales de alta montaña en la cordillera Cantábrica y en los Pirineos. No es muy habitual que poder verlo. Y luego el género Isoetes, que es propio de bordes de lagunas, bordes de ríos, en sitios así muy húmedos. Y el género Selaginella, que también es bastante frecuente en sitios bastante húmedos. La otra división, la división pteridofita, es bastante más común. En ella se incluyen tres clases importantes, que son la clase Psilotopsida, que cuenta con un género, el género Psilotum, que es el que le da nombre a la clase, que tiene una especie muy rara, porque solo hay una especie en todo el mundo y está ubicada en el norte de Marruecos, en la cordillera del Atlas, y en el sur de la península ibérica, en la provincia de Cádiz. Solo, además, en una única localidad. La única especie que se conoce se llama Psilotum nudum, que es esta que veis en la fotografía. El otro género de esta clase es el género Ophioglossum. Es un género un poco más frecuente, bastante más frecuente que el anterior, pero bueno, que posiblemente no lo habéis visto. En la clase Equisetópsida se incluyen un tipo de helechos que en los pueblos se llaman colas de caballo. Este a lo mejor sí que lo habéis visto. Recuerda un poco a la estructura de un espárrago, con los que no tiene nada que ver, y se reconoce pues porque tiene el tallo acanalado con una especie de surcos y las hojas quedan casi reducidas a estas vainas membranosas eh, de las que salen ramas formando pisos. Recuerda un poco a la estructura de las varillas de un paraguas. En esta especie de la fotografía no, porque no tiene ramas. Y por último, la clase Polipodiopsida es la más común y la más diversificada. De hecho, fijaos, el helecho más común es este Pteridium aquilinum, que seguramente lo habéis visto en el campo. Se utiliza también a veces en las pescaderías para colocar el pescado encima. Pero hay helechos muy extraños, como por ejemplo el género Cyathea, que son helechos arbóreos, solo en lugares tropicales. E incluso hay un helecho, este que veis aquí, Azolla, que es acuático, vive flotando directamente en el agua. Y terminamos con las cormofitas fanerógamas, o sea, las que tienen tejidos vasculares y además flores, que forman una única división. La división espermatofita, o plantas con flores y semillas. En ella podemos distinguir 5 clases que podemos repartir en dos categorías distintas. Algunas no tienen frutos verdaderos. Es lo que tradicionalmente se han llamado gimnospermas. Aquí se incluyen 4 clases. La clase Coniferopsida es en la que se agrupan las coníferas, la mayoría de las gimnospermas que conocemos. Entre ellas el género Abies es un ejemplo de este grupo. Otra clase es la clase Netopsida, que tiene muy poquitas especies. Entre ellas una planta, esta que veis aquí, la efedra, que crece sobre todo en suelos yesíferos y por lo tanto no crece en cualquier sitio. Y uno de los lugares donde crece es aquí en Valdemoro. Otra clase, también con pocas especies, es la clase Cicadopsida, que son plantas, árboles, que tienen aspecto de palmera. Y finalmente, la clase Gingopsida, que solo cuenta con una especie, esta de aquí, Ginkgo biloba,
que es de origen chino, se considera un fósil viviente del Terciario, pero que lo podéis ver aquí en Valdemoro, por ejemplo, porque se cultiva. Es una planta que se utiliza como planta ornamental, planta de adorno. El segundo grupo de espermatofitas son las que tienen frutos verdaderos, es lo que llamaríamos las angiospermas, y que incluyen una única clase, que son las magnoliópsidas. O sea, aquí magnoliópsida y angiosperma sí que sería sinónimo. La mayoría de las plantas con flor que conocéis son de este grupo y se suelen dividir, se han dividido tradicionalmente en dos categorías, pero que no tienen ya valor taxonómico, que son las monocotiledóneas, como los narcisos, o las dicotiledóneas, como las rosas. Bueno, el vídeo ha quedado un poco largo, pero hemos terminado el tema. Me despido como siempre de una nueva clase flipada, esperando que os haya gustado y que os haya resultado útil. Y vuelvo a dejaros con la música de fondo de la aventura de las plantas.